En la mañana de hoy considero Segunda de Reyes, capítulo número 23, verso 25, que dice: No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. En la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca más hubo un rey como él. Me encanta la vida de Josías, porque en un tiempo como el que vivimos nosotros en este tiempo presente, donde aunque quizás no escuchemos de manera literal la expresión haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago, pero ciertamente que vemos a nuestro alrededor ese ejemplo muy marcado. Gente que quisieran corregir a otros diciéndole: toma este consejo, pero nos damos cuenta que el consejo va totalmente en contra de lo que el que está dando el consejo está haciendo. Yo recuerdo que en un momento dado, cuando trabajaba en una tienda reconocida a nivel internacional, tengo un muchacho amigo, nos hicimos amigos, era mi supervisor, y yo recuerdo que era un muchacho que fumaba mucho. Y él me decía: Alex, nunca te vayas del evangelio. Porque en el camino descubrí que una vez se le sirvió al Señor, el apartado, y me dice: nunca te vayas del evangelio. Y me lo estaba diciendo con un cigarrillo en la boca. Porque él me decía: este asunto del cigarrillo es el vicio más tonto del mundo, porque es el más difícil para dejar. Es tonto porque uno lo que hace es botando humo y a la misma vez llenando sus pulmones de nicotina y de humo que producen un sinnúmero de enfermedades que tanto tú y yo sabemos cuáles son. Pero él me decía: nunca te vayas del evangelio, pero si te da con irte, que nunca te dé con fumar. Fíjate que en un consejo, yo simplemente lo tomé como parte de una conversación entre él y yo, pero era un consejo para que si algún día yo me iba del evangelio, de servirle al Señor, cosa que hasta el día de hoy agradezco a Dios en su misericordia, que nunca ha pasado por mi mente, aún en los peores momentos de mi vida. Pero era como decirme: nunca hagas lo que yo estoy haciendo. Cuando yo miro la vida de Josías, encuentro a un niño de 8 años que comienza a gobernar sobre el pueblo del Señor, con un ejemplo de un abuelo y de un padre que, cuando usted busca la referencia que hay de cada uno de ellos, su abuelo llamado Manasés, cuando usted busca Segunda de Reyes, capítulo 21 y verso número 2, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Cuando miras quién sustituye a Manasés, Amón, su hijo, comienza a gobernar con 22 años de edad. Y la Biblia dice que su tiempo de reinado fue muy poco, muy corto, 2 años. Y la Biblia dice, capítulo número 21, verso número 20 de Segunda de Reyes, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y sigue el verso siguiente diciendo: y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Su reinado duró solamente 2 años. Y finalmente, cuando usted sigue leyendo, verso final, verso 25, verso 26, dice que allí, producto de su pecado, producto de su dejadez del Señor, su vida fue terminada. Su tiempo de reinado fue corto. Y el verso 26 dice: y reinó en su lugar Josías su hijo. Y aquí entra lo interesante. Un niño de 8 años comienza a gobernar sobre Jerusalén y duró 31 años como rey. Pero la Biblia dice que, contrario a su abuelo Manasés, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová,
que contrario a su padre Amón, que siguió los pasos de su padre Manasés e hizo también lo malo delante de los ojos de Jehová, Josías toma un camino diferente. Porque es que nosotros debemos vivir una vida de compromiso con el Señor. Debemos reconocer que el servirle al Señor no es solamente asunto de sentarnos en la banca de una iglesia o participar de un programa. Servirle a Dios conlleva compromiso, conlleva seriedad, conlleva responsabilidad. Y cuando yo miro la vida de Josías, me doy cuenta que para servirle a Dios no hay edades. Simplemente debe nacer en el corazón el deseo de servirle a Dios y reconocer lo que la Biblia dice, que todo el que confiese que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Josías comienza a reinar sobre Jerusalén a la edad de 8 años, tal y como lo dice Segunda de Reyes, capítulo 22 y verso 1. Pero a mí me encanta lo que dice el verso número 2, porque con Manasés, capítulo 21 y verso 2 dice que Manasés hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Cuando miro la vida de Amón, hijo de Manasés, dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová de la misma manera en que Manasés, su padre, lo había hecho. Un padre que sigue el ejemplo de su antecesor, que había sido su padre. Pero en este caso, ahora vemos a un niño llamado Josías, un niño con solamente 8 años, que decide a muy temprana edad comprometerse con el Señor, vivir para Dios, agradar a Dios. Y la Biblia dice, capítulo 22 y verso número 2 del libro de Segunda de Reyes, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse. Y aquí que me encanta, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Pero es que la gente que tiene compromiso con el Señor debe entender que aunque vengan situaciones donde podamos ser sacudidos, no podemos desviarnos, no podemos movernos del lugar donde Dios nos ha puesto en este caminar llamado evangelio. Nosotros estamos llamados a ser persistentes en el Señor. Estamos llamados a comprometernos con el Señor. Nuestra vida espiritual crece cuando estamos dispuestos a examinar nuestra vida y a mirar qué es lo que nos conviene en el servicio al Señor. ¿Por qué? La Biblia dice, en un momento dado el profeta dice que Dios le habla al pueblo y le dice: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y caminad por ellas. La gente que tiene compromiso con Dios decide vivir para Dios, decide agradar a Dios, evalúa su vida para ver qué hay que arreglar, qué hay que corregir para poder agradar al Señor. Pero es que a mí me encanta ese verso número 2 del capítulo 22 que dice: hizo lo recto delante de los ojos de Jehová sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Quiere decir que aún en los momentos de dificultad, Josías se mantuvo sirviendo al Señor. Pero qué interesante es esto, porque cuando tú sigues leyendo el capítulo número 22, esto es lo que hace la gente que tiene compromiso con el Señor. La gente que tiene compromiso con Dios vive comprometido con la palabra del Señor y permite que la palabra del Señor le rompa, le corrija, le haga ver cómo está delante de la presencia del Señor. Vuelvo y lo digo, no hay manera de que podamos crecer espiritualmente si no permitimos que la palabra del Señor nos rompa, como martillo que quebranta la piedra. Y quizás tú me digas en esta mañana: pero ¿por qué me estás diciendo eso? Porque es que cuando tú sigues leyendo ese capítulo 22 del libro de Segunda de Reyes, dice que en un momento dado, permítame parafrasearlo, en un momento dado, mientras estaban haciendo unas diligencias en el templo,
y estaban recogiendo ciertas cosas, dice que el sumo sacerdote Hilcías encuentra algo muy interesante, porque el sacerdote encuentra y le dice el escriba Safán. Estoy ahora en el verso número 8 del capítulo 22. Dice: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Encontró la palabra del Señor, pero no se conformó con encontrarla, porque de nada nos sirve que la carguemos. De nada nos sirve que tengamos diferentes versiones en la biblioteca de nuestra casa, si no permitimos que esa palabra nos hable, nos corrija, nos lleve por el camino y el sendero correcto. Y para eso hay que abrirla y permitir que Dios nos hable, permitir que Dios nos diga algo. Y no solamente permitir que Dios nos diga algo, aceptar lo que Dios nos está diciendo. Y la Biblia dice que cuando Hilcías le dio a Safán el libro de la ley, Safán lo leyó. Inmediatamente Hilcías se presenta allí con el libro y llega donde Safán, y Safán comienza a leer el libro y la palabra comienza a correr. Pero en ese momento dice la palabra del Señor que Safán llega delante de la presencia del Señor. El escriba Safán llega delante de la presencia del rey, Llega donde Josías y le dice a Josías: el sacerdote Hilcías me entregó el libro de la ley. Así que Josías le dice: pues léelo. Y la Biblia dice que cuando terminó de leer el libro de la ley, cuando el rey, verso número 11 del capítulo 22, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La gente que tiene compromiso con Dios permite que la palabra haga efecto en su vida. Permite que la palabra los confronte, por más duro que sea. Hay gente que quiere escuchar lo agradable, lo bueno, cielos abiertos, conquistas. Pero el problema es que no podemos crecer espiritualmente si la palabra no nos corrige, no nos hace ver dónde están nuestros defectos, nuestros errores. La Biblia dice que allí Josías rasga sus vestidos cuando Safán lee el libro, porque Josías permitió que la palabra hiciera efecto sobre su vida. Y dijo: hay que hacer unas enmiendas. Hay que hacer unos arreglos. Hay que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hay que sacar todo lo que pueda cortar nuestra relación con el Señor. ¿Qué hace la gente que tiene compromiso con el Señor? La gente que tiene compromiso con el Señor se pone a cuentas con Dios. Busca en su vida qué hay que restaurar. Busca en su vida qué hay que arreglar. Busca en su vida cómo relacionarse cada vez más con Dios y cómo permitir que la palabra de Dios transforme su vida. Cuando tú vas al capítulo número 23 y verso número 8, dice: e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Ahí estaba Josías sacando todo lo que fuera impedimento para que la bendición de Dios se moviera en el pueblo. Josías estaba permitiendo que la palabra que había provocado que él rasgara sus vestidos transformara no solamente la vida de él, sino también la vida del pueblo. Segundo, alguien que decide hacer compromiso con el Señor está dispuesto a permitir que Dios trate personalmente con su vida. Está dispuesto a reconocer sus errores, sus faltas. Permitir que Dios nos corrija es acto de compromiso con el Señor. Porque cuando Dios nos corrige,
No debemos verlo como algo malo. Debemos verlo como algo que está demostrando la misericordia de Dios hacia nuestra vida. Así que debemos estar dispuestos a que Dios trate con nuestra vida, reconocer nuestros errores, decidir volver nuestra vida de nuevo a la palabra del Señor, vivir de manera correcta delante del Señor, rendirnos a Él con un corazón humilde. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. La Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando haya llegado el tiempo. Debemos rasgar nuestros vestidos, debemos rasgar nuestro corazón, debemos llorar delante de la presencia del Señor y decirle a Dios: si hay algo que estorbe en mi camino para servirte, quítalo tú con tu poder, quítalo tú, como decía una alabanza de Enrique Cruz Algarín. Lo tercero, debemos estar dispuestos a asumir cambios radicales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque experimentar y hacer cambios radicales significa cambiar mi manera de vivir para vivir a la manera de Cristo. Significa cambiar mi manera de pensar para pensar como pensaría Cristo. Sería experimentar lo que el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sería experimentar lo que el apóstol Pablo en un momento dado decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo le estaba diciendo a la gente: tú quieres un modelo a seguir, sígueme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Una persona que tiene compromiso con Dios hace el cambio de cortar con lo que sea que le pueda separar del Señor, sacar de su vida lo que pueda estorbar su relación con el Señor, y decide consagrar su vida para el Señor. Es ahí donde viene lo hermoso de la vida de Josías. Josías finalmente, dice el verso 28 del capítulo 23 de Segunda de Reyes, los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria, el río Éufrates, y salió contra el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron como rey en lugar de su padre. Ese fue el final de la vida de Josías. Pudiéramos hablar de eso en otra ocasión, pero lo que me compete en la mañana de hoy es reconocer lo que el verso 25 nos recuerda de por qué vale la pena comprometerse con el Señor. Porque comprometerse con el Señor tiene beneficios. ¿Sabe cuál es el beneficio? Que Dios reconocerá, aunque más nadie lo haga, Dios reconocerá lo que tú hayas hecho para acercarte más a Él. Lo reconocerá en el cielo cuando te diga: entra en el gozo de tu Señor. Pero también la gente, Dios hará que reconozcan lo que tú eras para Dios, lo que hiciste para Dios. No necesitas tú vociferarlo, no necesitas tú contarlo, no necesitas tú publicarlo. Dios lo sabe y Él hará que la gente vea lo que tú has hecho para Él. Verso 25 dice: no hubo otro rey antes de Él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Josías puso todo su empeño para servirle a Dios. Y después de él no nació otro igual. La vida de vivir en compromiso con el Señor permite que tú y yo tengamos un crecimiento espiritual, que vivamos con esencia de servir a Dios, una esencia que se note, una esencia que la gente la pueda ver, cortando con lo que sea, con tal de caminar conforme a la voluntad del Señor.
Permita al Señor que en esta mañana tú y yo estemos dispuestos a comprometernos con Él. Lindo día, bendiciones en el Señor.